اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. En la clase de hoy comenzaremos con el tema del monoteísmo o la unicidad divina, para poder dar una pequeña introducción y un resumen sobre la cuestión del monoteísmo o la unicidad divina en el Islam. Debemos decir que si existe una religión y un mensaje de Dios manifestado a través de una revelación que es por excelencia monoteísta, el Islam es esa religión. Es decir, si hay una característica que es específica del Islam y que de alguna forma este principio invade y penetra en todos los campos de su cosmovisión, esa religión es el Islam y ese principio es el monoteísmo. Digamos que el monoteísmo es el protagonista número uno de la historia del Islam y que sin monoteísmo sería imposible entender cada enseñanza de la revelación coránica. Para el Islam el monoteísmo no solo es el tema más importante, sino que es el objetivo final del Islam. Es decir, que si el ser humano debe creer, sentir y practicar el Islam, lo debe hacer pura y exclusivamente para lograr el monoteísmo. Quiere decir, para lograr reconocer la soberanía divina, para lograr reconocer el poderío de Dios, para lograr conocer a su Señor, para lograr conocer a su Creador. Por eso el Imam Ali alayhi salam, cuando habla del comienzo del camino del conocimiento y la sabiduría, dice que el principio de este camino es conocer a Dios, es su conocimiento. Por lo tanto, el tema del monoteísmo ocupa un lugar privilegiado en la estructura y el edificio del Islam como forma de pensamiento, como corriente de pensamiento, como revelación, como religión, como mensaje divino y como forma de vida. Cuando hablamos del monoteísmo o de la unicidad divina, obviamente, y como esto es simplemente una introducción, antes de comenzar ya con la misma clase acerca de la realidad del monoteísmo y su definición, simplemente para tener una idea clara antes de entrar a la definición, no estamos hablando de algo que tiene que ver con un número, como diciendo, bueno, el monoteísmo, la unicidad divina, Dios es uno, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo. En primera instancia, cuando hablamos de monoteísmo, no estamos solamente hablando de la unicidad de Dios, sino de esta unidad en el Islam que relaciona a cada parte del Islam con Dios y con su unicidad. El segundo punto, que estamos hablando de un principio que tiene que penetrar en todas las enseñanzas, porque si existe un punto en el Islam que no nos dirige hacia el monoteísmo, sepan que ese punto no es islámico o es una desviación, ya que en el Islam la práctica, los valores, los principios, la purificación, el despertar, la conciencia islámica, el desarrollo espiritual, todo debe estar dirigido a la vía que nos lleva hacia el monoteísmo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno reza, debe rezar para lograr ese monoteísmo, sea el cumplimiento de la ley de Dios y por Dios. Debe ayunar por Dios, debe actuar por Dios, debe vivir por Dios, debe hasta comer por Dios, dormir por Dios. La famosa leya que habla de la forma en que el profeta Abraham representaba como padre del monoteísmo justamente la manifestación del monoteísmo puro: inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, que significa ciertamente mi rezo y mi devoción, mi ascetismo, mi adoración, mi vida, mi muerte, todo es para Dios.
todo es por Dios, todo es en el camino de Dios, todo pertenece a Dios. Entonces, si nosotros del edificio del Islam sacáramos el tema del monoteísmo, se desvanecería el edificio y acabaríamos con la estructura del Islam, ya que cada partícula de esta estructura islámica está basada en el monoteísmo. Entonces, por eso, en los libros de creencia islámica y doctrina islámica generalmente se habla del monoteísmo como el primer tema fundamental para plantear y la primer piedra que va a servirnos para construir sobre ella después todo el edificio tanto de nuestra personalidad como de nuestra forma de vida, nuestra cultura y hasta nuestros gobiernos y todo lo que tiene que ver con la vida individual y social del ser humano. Obviamente cuando hablamos del monoteísmo tampoco podemos considerar que el monoteísmo es una cuestión de pensamiento y nada más, o sea, que uno debe ser monoteísta en su forma de pensar, sino que el monoteísmo también tiene que traducirse en una práctica. Es decir, que mi postura práctica frente al mundo tiene que ser monoteísta en el sentido de no tener dioses más que Dios. Por eso la famosa frase de la shahada, o el testimonio de fe en el Islam, que uno para poder ser musulmán, para poder considerarse musulmán y para que sea parte de la umma islámica, de la comunidad islámica, debe pronunciar la famosa shahada, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, que significa no hay más Dios que Dios y Muhammad es el mensajero de Dios. Cuando Dios propone que sin la pronunciación de estas palabras, sin este testimonio es imposible ser musulmán y por ende monoteísta, significa que el tema de Dios como el único creador del ser humano, como el origen del universo, como el Señor del universo, como quien merece ser adorado, es el único ser en quien podemos confiar, es el único ser a quien imploramos ayuda, es el único ser a quien dirigimos nuestras acciones, es el único ser merecedor de nuestro verdadero amor. Ese es el secreto de comenzar el Islam con la ilaha illallah. O sea, como diciendo, el que no comienza su historia en el Islam, el que no comienza a construir su personalidad islámica con la ilaha illallah, no hay más Dios que Dios, y Muhammad es el mensajero de Dios, no ha entrado ni siquiera al Islam, como diciendo que el pasaporte para lograr entrar al mundo del Islam es la ilaha illallah, o sea, el monoteísmo. Y esta creencia que es un principio fundamental no solo en el Islam, sino en todas las religiones monoteístas y celestiales. Ustedes saben muy bien que el padre del monoteísmo, Abraham, ha propuesto esta línea monoteísta para todas las religiones que iban a venir posteriormente, como lo fue el cristianismo, el Islam y todas aquellas religiones que pretenden ser celestiales y que de alguna manera son reveladas por Dios. Entonces, la piedra fundamental, la base fundamental sobre la cual se construye la religión es el monoteísmo, y es a partir del monoteísmo que después uno comienza a construir las otras partes de la religión. Sobre este tema seguiremos profundizando, especialmente el significado de la ilaha illallah en la próxima clase. Que Dios los bendiga.